hoy vamos a poder ver un conocimiento muy significativo en relación a la categoría en la que encajamos los humanos, si pertenecemos al grupo de los carnívoros o al de los herbívoros, y vamos a poder entender, por lo tanto, cuál es la dieta que debemos de elegir, cuáles son los alimentos que debemos de priorizar y cuáles son los alimentos que debemos de minimizar o de limitar su consumo para poder tener una nutrición perfecta, adecuada a nuestra especie. Los carnívoros son muy eficientes en el procesamiento de las proteínas de origen animal y las grasas. Ellos tienen sistemas digestivos más cortos y es muy común que alternen momentos de mucha abundancia de alimentos con momentos de escasez. Los leones, por ejemplo, pueden pasar días y días sin comer y cuando consiguen cazar, pues se meten unos festines increíbles. Y esto lo alternan con días que no tienen tanta suerte y tienen que hacer ayunos prolongados. Se ven forzados a ayunar. Los humanos en nuestro pasado, si miramos en retrospectiva, los humanos habrían comportado de forma similar, habrían tenido una serie de actitudes parecidas a los carnívoros, alternando momentos de mucha abundancia de comida o de alimento con momentos de escasez de alimentos. Los herbívoros, por el contrario, lo que hacen es estar constantemente comiendo porque los vegetales no tienen mucha energía y tienen además sistemas digestivos especializados para poder fermentar la celulosa de las plantas. Hay los herbívoros rumiantes y los no rumiantes. Los herbívoros rumiantes tienen 4 estómagos y los no rumiantes tienen un solo estómago. Estos herbívoros rumiantes, como por ejemplo la vaca, lo que hacen es fermentar la celulosa de las plantas a través de un proceso de fermentación que ocurre en el rumen, que es el primer estómago de los rumiantes. Y de esa celulosa de las plantas extraen ácidos grasos volátiles, que luego utilizan como fuente de energía. Es decir, están en un sistema o están en un estado metabólico análogo a la cetosis. Aunque no comen directamente grasa, obtienen grasa de forma indirecta a través del consumo de vegetales. Los no rumiantes, como por ejemplo el caballo y el conejo, fermentan la celulosa de las plantas en el colon o en el intestino grueso. Y es el mismo procedimiento. Extraen ácidos grasos volátiles de la celulosa, utilizando la grasa como fuente de energía. Nosotros los humanos parece que somos una anomalía y somos la única especie que funciona con glucosa y no con grasa. Y básicamente es eso. Los carnívoros, al ayunar y al no estar constantemente comiendo, destinan la energía al cerebro. En cambio, los herbívoros que están constantemente comiendo tienen que estar dedicando o destinando la energía al sistema digestivo. Y hoy en día las personas pues parece que dedican la mayor parte de la energía al sistema digestivo, porque comen cada 2 por 3, hacen 5 comidas al día más y eso imposibilita que la energía sea destinada a otras funciones, al cerebro y a la parte física. Los carnívoros tienen un intestino mucho más corto, una longitud de 3 a 6 veces el propio cuerpo, y los herbívoros tienen un intestino más largo, de 10 a 12 veces la longitud del propio cuerpo. Y los humanos tenemos un intestino intermedio, que nos posiciona también en la categoría de carnívoros. Tenemos un intestino que se asemeja al de carnívoros, es decir, un intestino muy eficiente, por lo tanto, para procesar y para digerir proteínas y grasas animales. Esto es una característica innata que tenemos los humanos que nos predispone a comer alimentos de origen animal. Otra cosa que nos define a nosotros los humanos es que tenemos un pH estomacal o un pH gástrico entre 1 al 2, es decir, un pH muy ácido, similar al de los animales carnívoros. Tenemos un pH ligeramente más ácido que los carnívoros y un poco más alcalino que los carroñeros. Es decir,
tenemos un pH eficiente o muy eficiente para descomponer las proteínas animales. En cambio, los herbívoros tienen un pH estomacal mucho más ácido, situado en la escala de pH entre el 7 al 8, es decir, un pH mucho más alcalino, porque estos herbívoros no requieren de un estómago muy ácido para poder neutralizar los patógenos y descomponer proteínas. Ellos dependen más del proceso de fermentación de la fibra de las plantas en el intestino. Nosotros, sin embargo, tenemos una mayor tendencia a depender del proceso de descomposición de las proteínas en el estómago y no tenemos una disposición de depender de la descomposición de la fibra en el intestino. Otra cosa que nos define y que nos distingue de los animales herbívoros es la dentadura. Los carnívoros tienen dientes muy afilados y que se mueven verticalmente, es decir, de arriba a abajo. Eso les permite desgarrar la carne. Los herbívoros tienen unos dientes más planos y la mandíbula se mueve lateralmente, es decir, de forma horizontal. Nosotros los humanos tenemos unos incisivos más afilados, que son esta parte de aquí de los dientes, y los molares planos, es decir, que no estamos diseñados para moler la fibra de los vegetales, estamos diseñados para desgarrar la carne. La pepsina y la lipasa gástrica son dos enzimas que se producen en el estómago, ambas, y son necesarias para la digestión de las proteínas y las grasas. Este es un sello distintivo y una característica que nos distingue y que nos posiciona mucho más cerca de los carnívoros. Este rasgo que tenemos se asemeja mucho al de los carnívoros, que también tienen esta característica. Y no tenemos celulasa, que es una enzima que se requiere para descomponer la celulosa de las plantas y extraer nutrientes a partir de ella. Esto es otra característica que nos distingue y que nos aleja mucho de los herbívoros, ya que nosotros no podemos extraer nutrientes a partir de la celulosa. Y luego que la producción de amilasa es limitada. Nosotros no tenemos una producción elevada de amilasa salival, que es una enzima que se requiere para la digestión y la descomposición de los almidones, y por lo tanto nosotros encajamos mucho mejor en la categoría de carnívoros. Esta es una información muy valiosa que yo considero muy relevante para poder estructurar nuestra dieta en torno a los alimentos que nos permiten florecer y prosperar y minimizar los posibles riesgos que se puedan dar o presentar por un consumo contraindicado y masivo de alimentos vegetales, para los cuales no estamos diseñados biológicamente, como veis aquí.